Hola, buenos días a México. En el día de hoy vamos a realizar esta conferencia de Writing Lifting, que es una nueva técnica de hilos que es complementaria o ha sido también una evolución de lo que en su momento fue el bivectorial, luego pasó a tridimensional, luego evolucionó aplicando nuevos productos y nuevas técnicas al H14 y ya por último evolucionó al braiding lifting. Saludos a todos los compañeros de México. Ya sabéis que no estamos ahí por el tema del COVID, esta maldita epidemia que nos tiene maniatados sin poder hacer nuestra vida diaria, sin poder estar con nuestras familias. Así que nada, es una lástima que no estemos ahí porque nosotros allí en México nos encanta estar con ustedes, los médicos de México, nuestros colegas mexicanos. Tenéis una forma de ser y un interés por la medicina y en este caso la medicina estética, que a nosotros que nos encanta enseñar, eso nos motiva y la verdad es que lo disfrutamos mucho. Vamos a ir a materia porque tenemos solamente una hora. Vamos a compartir pantalla. Aquí está. Vamos allá. Vale, pues muchísimas gracias a IT Pharma por darnos esta posibilidad de estar ahí con ustedes. Gracias a la organización, la del Congreso Internacional de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad, este 24 Congreso. Y vamos en el día de hoy a presentarles, a hacer la puesta de largo que siempre nos gusta hacer, nuestra puesta de largo de nuestras técnicas. Fíjate que no lo hacemos ni aquí en España y siempre nos encanta hacerla en algún congreso ahí en México. Fíjate si nos encanta tanto ese país, nos encanta tanto la gente y tenemos tanta admiración y respeto por ustedes los médicos mexicanos. Así que nada, vamos a entrar en materia. Como siempre, el médico, antes de hacer cualquier técnica, debe tener un manejo exhaustivo de la anatomía, ¿vale? Tanto con hialurónicos, como con hilos, como con cualquier procedimiento. A pesar de llevar tantos años de experiencia nosotros, constantemente salen cosas nuevas, constantemente nos repasamos la anatomía porque con el tiempo se nos olvida. Entonces hay que tener bien claro dónde están cada estructura, sobre todo las estructuras de peligro, para poder trabajar con confianza y con seguridad y garantía al paciente para que no ocurra nada. Espero que la voz no me falle. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a coger nuestro modelo y vamos a irle quitando capa a capa la capa muscular para quedarnos sobre todo con las estructuras vasculares. En este caso, como vamos a hacer hilos, lo que más nos interesa son las estructuras nerviosas, porque una estructura vascular con la cánula del hilo la rompes, lo más que va a pasar es un hematoma, pero ya sí el tema nervioso sí es importante para que tengáis claro las zonas de peligro para que no tengáis ninguna complicación. Entonces, tienen las arterias principales. Vamos a ir un poquito más rápido porque si no nos va a dar tiempo. Importante la glándula parótida, ¿vale? Y el conducto parotidio en este caso, que para que no los llevéis si profundizáis mucho o si vais de plano, pues podéis romperlo y ahí sí provocáis una complicación importante. Entonces yo tendría en cuenta estas estructuras y otra estructura nerviosa que se superficializa a nivel de la región de la sien, que vamos a verla en la próxima, aquí,
y tenéis que tener en cuenta unas líneas que parten desde el trago hasta 1 centímetro por encima del reborde orbitario, ¿vale? Sería así, ¿vale? Esta es nuestra zona de peligro porque hay un trayecto nervioso que es cigomático temporal que se superficializa aquí alrededor de la vena centinela y entonces se hace más superficial y el paso de cualquier hilo aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, cuando hacemos Foxeye porque ponemos los hilos aquí, cuando hacemos el H14 porque pasamos muy cerca de la órbita y si no estamos en plano nos podemos llevar, y en el braiding lifting también vamos a trabajar también esta zona para anclar precisamente toda la estructura aquí arriba en los septum, que también lo podemos tocar y provocar una complicación. Entonces, importantísimo las estructuras de sujeción de la cara. ¿Por qué? Porque todos los hilos los vamos a anclar, vamos a aprovechar, primero vamos a recolocar estas estructuras de sujeción de la cara. Pensáis que el tejido que está por debajo de la piel, todo ese tejido subcutáneo, todas esas estructuras no van sueltas. La grasa como tal, los compartimentos grasos, no van sueltos debajo de la piel. Eso va sujeto, recordar que ahí está el smash, recordar los ligamentos que vamos a ver a continuación, los septum, lo que van a hacer es compartimentar esa grasa y a modo de columnas nos van a sujetar primero la piel, el smash, todas las estructuras que están por encima del hueso y además me van a compartimentar los compartimentos grasos. Si tenemos imaginar que esto es un ligamento, encima está la piel, cuando el colágeno que perdemos, porque nos perdemos colágeno, recordad que el colágeno es el cemento que está en todo nuestro cuerpo. Entonces, estos ligamentos, estas estructuras de sujeción, están hechas por colágeno. Cuando perdemos ese colágeno, esos ligamentos se elongan, esos ligamentos pierden esa dureza, esa tensión y caen, como si fuera una pared que nos cae encima, ¿no? Entonces, la piel que está por encima, al ceder esos ligamentos, pues esa piel también cae junto con el ligamento. Si nosotros reposicionamos ese ligamento, reposicionamos también la piel, el smash y todo lo que tenemos, los compartimentos grasos, todo lo que tenemos a ese nivel, ¿vale? Y ese es justamente el objetivo que quiero que os quedáis con ese concepto, que a modo de columnas esos ligamentos me van a compartimentar la grasa, me van además a servir de elementos de anclaje, de sujeción, para que la piel, la grasa y todas las estructuras no se me vayan a desplazar. Entonces, tenemos a modo de recordatorio, tenemos ligamentos verdaderos, ligamentos falsos, ¿vale? Los ligamentos verdaderos son los que van desde el hueso, ¿vale?, hasta la piel. Al llegar a la piel, ese ligamento se convierte en una estructura arborescente, como si fuera un árbol, ¿vale?, que se llama retinaculus cutis, ¿vale? Esto lo que va a hacer es, estos ligamentos lo que van a hacer es anclar, darle un soporte a esa piel que está por encima. Y están los ligamentos falsos que van desde la fascia del músculo hasta hasta la parte interna de la piel, las capas más internas de la piel. Por tanto, unos me van a dar los que van desde el hueso hasta la piel van a dar una sujeción más fuerte, menos movible, y otros que van a ser como unos tabiques, van a ir desde el músculo hacia la piel, va a ser una sujeción pero con más movilidad, ¿vale? La combinación de ambas hace que la cara sea movible, pero a la misma vez tenga una sujeción general que me permita que por acción de la gravedad no se caiga, ¿vale? Entonces, importantísimo para cualquier médico estético el tema de los ligamentos. Sabéis que nosotros intentamos siempre insistir mucho
en el aprendizaje de esto, porque es la base de cualquier tratamiento estético que vayamos a hacer. Tenemos ligamento orbital, tenemos el septum temporal superior, esta es la zona temporal, ¿vale? Que es una zona segura, a pesar de que muchos médicos tienen miedo poner hilos allá arriba o poner algún tipo de hialurónico. Es una zona que es muy, muy segura, ¿vale? Si respetáis los mínimos, tenéis un poquito de cuidado y de precaución. Es una zona muy segura para poder trabajar y es una de las grandes olvidadas en los tratamientos estéticos. Entonces, esta zona está delimitada por el septum superior y por el septum inferior, ¿vale? Tenemos la adhesión ligamentosa supraorbitaria, el ancho orbital, el retenedor, el órbito malar y el cigomático, ¿vale? Tenemos aquí también el masetérico, tenemos el septum, ¿vale? Septum mandibular y ligamento mandibular. Y uno aquí atrás que casi no se ve, que es el aurículo mandibular, ¿vale? Entonces, hay un septum transverso que está recientemente descrito que va a modo transversal, es decir, que nos parte la cara en dos, ¿vale? Luego lo veremos con más detalle. Hay una confusión general de los ligamentos retenedores. ¿Por qué? Porque estos ligamentos, cuando los anatomistas lo descubrieron en su momento, le pusieron unos nombres, ¿vale? Al describirlos y al pintarlos, pues tienen unos nombres originales, como parche de MacGregor, entre otros. ¿Qué pasa? Que luego después estos ligamentos, por otros anatomistas, con los años, han pasado muchos años, fueron redescubiertos por otros anatomistas que pensaban que eran otras estructuras nuevas porque no estaban muy bien descritos, a lo mejor, y los rebautizaron con otros nombres. Conclusión, que hoy en día en la literatura internacional aparece el mismo ligamento con 2 o 3 nombres diferentes. Entonces eso hace que el médico lleve un lío a la hora de hacer un estudio de cualquier artículo científico o cualquier cosa, que no sabe de qué ligamento están hablando. Porque como tiene varios nombres, piensan que son varias estructuras cuando se están refiriendo a la misma estructura. Y no hay un consenso, a día de hoy, no hay un consenso en cuanto a cómo denominar definitivamente cada ligamento. Entonces, aquí os voy a dejar una tabla, ¿vale?, con los nombres, el nombre que se conoce, el clásico, el antiguo y el moderno. Pero antiguo y moderno no quiere decir que el moderno sea mejor que el antiguo, sino para que sepan que el ligamento orbitomalar es el retenedor, ¿vale? Es decir, cada uno tiene la zona de adhesión es el septum temporal superior, ¿vale? Entonces, aquí tenéis los nombres de los anatomistas que lo registraron cada uno con sus nombres. Yo me quedaría con esta tablita para que luego a la hora de estudiar o de hacer cualquier revisión bibliográfica tenéis claro de que estáis analizando la misma estructura. Como si fuera poco esto, hay una gran controversia entre los diferentes tipos de ligamentos. ¿Por qué? Porque un ligamento clásico, como hablamos anteriormente, conceptualmente un ligamento verdadero es el ligamento que va desde hueso hasta la piel. Y vais a encontrar determinados ligamentos, como veremos a continuación, que incumplen parcialmente esta máxima. Entonces ha habido, por eso es que entre los anatomistas ha habido mucha controversia a la hora de clasificar. Al final, gracias a los congresos, gracias a las asociaciones de médicos, han llegado a un consenso en el cual han dejado, a pesar de que de estas máximas y estos conceptos de que un ligamento verdadero tiene que ir desde el hueso hasta la piel, pues hay sus excepciones que confirman la regla,
que lo han dejado así, como que para no complicar más la cosa, es más de lo complicado que está. Y estos se dieron cuenta cuando analizaron justamente los compartimentos grasos superficiales. ¿Por qué se dieron cuenta de esto? Porque, y precisamente este estudio, que yo les recomiendo que para esta técnica tengan bien claro cuáles son los compartimentos grasos superficiales, cuáles son los profundos, porque en esta técnica vamos a involucrarlos, ¿vale? Hasta ahora, en el tridimensional, solo reposicionábamos el SMASH, en el H14 reposicionábamos SMASH y ligamentos, y ahora en el braiding lifting, que es, como hablamos, una evolución de estas técnicas, vamos un poco más allá. Vamos a involucrar también a esos compartimentos grasos. Por tanto, es importantísimo el estudio de los compartimentos grasos. Y esto me viene a colación de la controversia, porque vieron, por ejemplo, cómo el ligamento cigomático, ¿vale?, tenía una porción, que es la porción que está sobre hueso, ¿vale?, sobre hueso cigomático. Vieron que en esa zona el ligamento cigomático sí se comportaba como un ligamento clásico, es decir, como un ligamento verdadero clásico. ¿Por qué? Porque iba desde el hueso cigomático hasta la piel. Sin embargo, en el tercio anterior o 2 tercios anteriores del ligamento cigomático, esa máxima no se cumple. Como veis aquí, esto es un compartimento graso superficial. Por tanto, aquí no vemos en ningún momento la porción anterior del ligamento cigomático. Y ahí fue donde los anatomistas dijeron: ostras, ahí debería haber un ligamento. Si no hay un ligamento a ese nivel y lo que hay es una bolsa que no está interrumpida por el ligamento, quiere decir que en ese compartimento graso superficial el ligamento termina debajo, no llega a la piel. Y si no llega a la piel, no es un ligamento verdadero, por tanto sería un ligamento falso. Entonces, esta es una de las paradojas que se establecen en los ligamentos, siendo el famoso parche de McGregor, que no tiene nada de parche, es un ligamento como Dios manda, y además uno de los ligamentos más importantes de la cara, porque precisamente es la unión de la mitad inferior de la cara con la mitad superior. Es un ligamento que tiene estructuras vasculonerviosas importantes, y es un ligamento que para cualquier tratamiento estético, y luego vemos a continuación cómo lo vamos a hacer en el braiding lifting, pero si ustedes han asistido a nuestros talleres, tanto de Septum Lift como de H14, como de tridimensional, como de vectorial, cualquiera de nuestras técnicas, tomamos como punto de referencia estos ligamentos. El manejo de estos ligamentos es fundamental, porque incluso hasta para los cirujanos, cuando van a hacer un lifting quirúrgico, ellos toman en referencia estos ligamentos porque saben que a través de esos ligamentos, a través de esas columnas, los paquetes vasculonerviosos ascienden como si fuera una serpiente por ellos, con total seguridad, porque pensar que no tuviésemos ligamentos en la cara, que solamente estuvieran por capas hasta arriba, no hubieran esos elementos de sujeción. Pues para superficializarse un nervio o una arteria estarían sueltos, y al estar sueltos, cualquier movimiento en la cara, desde apoyarnos en ella o lo que sea, nos pudiera dar una paresia por compresión de este nervio. Así, imaginaros la importancia que tiene, porque a través de ese elemento fijo, porque con tal que la cara tiene elementos movibles y elementos fijos, a través de esos elementos fijos se pueden superficializar tanto la vena como el nervio con total seguridad, y con la seguridad de no tener una paresia con los movimientos, incluso los movimientos faciales, ¿vale? Entonces, importante, el SMASH no es el mismo en toda la estructura de la cara. Pensar que el SMASH tiene una parte fija, ¿vale? Ahora luego vamos a marcar en un modelo que tenemos
parte fija y parte móvil. Entonces tenemos una parte fija donde su distribución se continúa después hacia arriba con la fascia temporal profunda, ¿vale? Vamos viendo cómo va cambiando y cómo hacia abajo, en la parte inferior, se continúa con el platisma. Pensar que el SMASH, que ya lo hemos visto cuando analizábamos la técnica H14, pesa mucho más que la piel. Por eso es que el SMASH nosotros tenemos mucho interés en reposicionarlo. Por eso es que el SMASH, los cirujanos cuando hacen un lifting, tienen especial cuidado en reposicionarlo, porque si tú no reposicionas al SMASH, el resultado ni va a ser eficiente, no vas a tener ningún resultado bueno, no vas a tener un resultado armónico, ni vas a tener un resultado duradero, ¿vale? Pensar que una de las características que tiene el SMASH, por ejemplo, es que los músculos de la mímica, al estar conectados, interconectados entre sí con ese SMASH, cuando haces algún movimiento, se amplifica y se armoniza de forma tal que no se quede un músculo ahí moviéndose solo. Sabes que hay una armonización en el gesto. De la misma forma que la musculatura facial armoniza el gesto a través del SMASH, nosotros, si reposicionamos el SMASH, vamos a lograr un efecto lifting, entre comillas, ¿vale? Un efecto lifting mucho más armónico, mucho más natural. ¿Vale? Aquí tenemos lo que habíamos comentado, que se continúa con la fascia temporal profunda y con el platisma. ¿Vale? Importantísimo estas diapositivas para que veáis cómo les va pasando y se va entremezclando con las demás estructuras. Y para hablar de reposicionamiento, para hablar de caída, pues evidentemente pues hay que hablar cuál es el origen, cuáles son las teorías del envejecimiento, por qué se nos cae la cara, ¿vale? Entonces tenemos dos teorías fundamentales: la teoría gravitacional, es decir, la gravedad hace que todo nos caiga hacia abajo. Si estuviéramos acostados todo el día, pues esto no nos pasa. Y tenemos en esta teoría gravitacional hay involucradas los ligamentos. ¿Por qué? Porque con la gravedad esa columna, ese ligamento se nos cae. Y al caerse, lo que explicábamos, se caen todas las estructuras con allí. Los músculos elevadores y depresores, estos músculos de la mímica, si con el envejecimiento, pérdida de ese colágeno, al igual que el ligamento que está hecho de colágeno, se nos destruye, pierde esa tonicidad, esa dureza, pues esa firmeza, pues los músculos lo mismo, pierden tono, pierden el colágeno que une las miofibrillas, pues lo pierde y entonces ese músculo se elonga. Por tanto, el músculo, que es una estructura de sujeción, también se elonga y se nos cae todo. Y por último, el SMASH, es decir, tanto ligamento, músculos y SMASH. Y la segunda técnica, la segunda teoría, que es la de pérdida de volumen, es muy simple. Antiguamente los anatomistas, habían un grupo que apuntaba más a la teoría gravitacional y otro grupo con los años, porque esta teoría del volumen es más moderna comparativa con la otra. Disculpad. Pues como un globo, cuando se desinfla, hace que todo caiga. No hay que ser absolutista. El envejecimiento está explicado por la conjunción de estas dos teorías. Es una concausa, es decir, una no hace más que la otra, sino la depresión unido con la acción de la gravedad, ¿vale? En el caso de la pérdida de volumen tenemos varios aspectos. No solamente cuando uno piensa en volumen piensa, pues se me fue la grasa. No solamente hay pérdida de compartimento graso profundo, porque por ejemplo en la región temporal, que es una de las regiones más típicas en este caso, en la región temporal no solamente hay una pérdida de la grasa del compartimento profundo temporal, sino ahí lo que más ocurre es una
no reabsorción, porque no me gusta el concepto de reabsorción, prefiero llamarlo remodelación ósea. El hueso se hunde directamente. Y entonces quiero que a partir de ahora, todos vosotros, a todos los pacientes que vayáis a analizar para hacer un tratamiento de hilo hialurónico o cualquier tratamiento estético, mirarle la zona temporal, porque a partir de los entre 36 y 40 años, dependiendo si es más gordito o menos gordito, evidencia la atrofia de la zona temporal. Y esta atrofia es al perder el sostén de la grasa y a perder también la firmeza de los septum que están a nivel temporal, hace que todo caiga. Ahí hay una pérdida de firmeza de los ligamentos temporales, pérdida de grasa, hundimiento del hueso y hace que toda esta piel como un globo caiga y me profundice el pliegue nasogeniano y la línea marioneta, pero hace que el efecto es que la cara cae, ¿vale? Entonces, ahí hablamos en la teoría de la pérdida de volumen, hablamos de una remodelación ósea, no reabsorción, remodelación ósea, porque realmente no se reabsorbe el hueso. Es decir, el hueso, hay zonas que realmente no hay disminución del tabique del hueso, sino simplemente que cambia de forma, que se nos hunde más, ¿vale? Y los músculos, evidentemente también una sarcopenia, una pérdida de masa muscular por el envejecimiento o una elongación del músculo por pérdida de colágeno, por pérdida de tonicidad, hace que también todo caiga. Y también lo que fue fundamentalmente también los compartimentos grasos profundos que también perdemos, ¿vale? Entonces, el leitmotiv de esta técnica es precisamente involucrar en el momento de la subida, es decir, en la recolocación de las estructuras, vamos a involucrar desde arriba hacia adentro la piel, vamos a involucrar los ligamentos. Cuando hablo de ligamentos, hablo de todos los elementos de sujeción, septum, ligamento verdadero, ligamentos falsos, todo. El smash, y a diferencia de la técnica H14, el otro elemento es los compartimentos grasos. ¿Por qué? Porque los compartimentos grasos en personas que ya veremos que cada técnica tiene su indicación, esto no es que la técnica tridimensional cuando se sacó, pues ahora después vino el H14 y el H14 es mejor. No, cada uno tiene un prototipo de paciente diferente. Hay pacientes que son de bivectorial, hay pacientes que son de tridimensional, hay pacientes que son de H14 y hay pacientes que son de braiding lifting. Ahora luego, en el ejemplo que vamos a poner, vais a ver enseguida la diferencia de uno y otro, ¿vale? Entonces, el leitmotiv es elevar a través de hilos, una técnica de hilos pura y dura, y con los vectores de hilos vamos a compactar esa grasa, vamos a elevar y reposicionar los ligamentos, vamos a reposicionar el smash y todo en conjunto lo vamos a sujetar aquí arriba en los septum, ¿vale? Vamos a reposicionar la grasa que está en la papada, vamos a reposicionar el ligamento mandibular, el septum mandibular, perdón, ligamento mandibular, ligamento masetérico, aquí si veis todo en toda su extensión, el ligamento cigomático, y vamos a reposicionar también el septum inferior y el septum superior. Y todo eso lo vamos a anclar aquí. Al involucrar tantas estructuras, incluso vamos a involucrar también hasta el aurículo mandibular. Ahora, después lo veremos con unos hilitos específicos que llegan aquí atrás. Cuando tú involucras tantas estructuras de fijación y a la misma vez los compartimentos grasos que están sueltos, es decir, que están sueltos, entre comillas, que están ahí por el medio, pues compactas el compartimento graso, por tanto no queda como una pelota ahí suelta, entre comillas, sino que lo estás compactando y reposicionando.
Los ligamentos, a su vez, los estás recolocando en su sitio y al involucrar todas esas estructuras, incluido el smash, hace que el resultado sea un resultado duradero, un resultado efectivo porque ves de verdad que has adelgazado esa cara, que la has recolocado, que ha vuelto a su ser. Y por otro lado, en el tiempo es un resultado natural y un resultado sobre todo que no rompe la armonía, que lo que hace es recolocarlo todo y con una duración del tratamiento mucho más elevada que con otros tipos de técnicas. Entonces, este es el meollo de la cosa, que el smash con los años va descendiendo a partir de los 60 años entre 1 y 1,5 centímetros, es decir, vamos viendo cómo va ese smash, cómo va cayendo, ¿vale? Y esto lo vamos a marcar, entre comillas, en nuestro marcaje a la hora de hacer el braiding lifting, ¿vale? Y como toda técnica tiene su indicación y necesitamos seleccionar al paciente. Es muy, muy, muy importante tener determinados aspectos. A ver, recordad que hay pacientes que son de hilos, hay pacientes que son de hialurónico, pacientes con cara gordita, pacientes con caras pesadas, pacientes con caras redondas en general. Son pacientes más de hilos, pacientes con más chupaditos, con cara más delgada, son pacientes hialurónicos, eso lo sabéis. Y sobre todo, el tema social, la baja social. El paciente hoy en día quiere que nosotros hagamos magia. El paciente no se quiere inflamar, no quiere tener hematoma, no quiere que tenga dolor en la camilla. El paciente simplemente quiere que nosotros les pongamos las manos en la cara y ya se va. Vamos, y si no paga, mejor. Entonces, pensar siempre, hay que pensar, somos médicos y hay que pensar siempre en el paciente. Por tanto, vamos a seleccionar el paciente para que el paciente, cada técnica tiene su indicación. Una mala indicación significa que el paciente se ha gastado el dinero y sufre por gusto y luego el resultado no es el que tiene que tener. Y eso no te lo va a perdonar en la vida. Entonces, es muy, muy, muy importante esto. Importante también el estado óseo, el estado del contorno mandibular, el estado de la piel y sobre todo el estado del cuello, de la papada. Importante, porque incluso hay pacientes que son de hilos, pero son pacientes que no son, a pesar de ser pacientes de hilos, no son candidatos a este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque son pacientes que están para lifting. Entonces, al César lo que es del César. Si es un paciente que no está para hilos porque tú ves que tiene demasiada piel, mándalo al cirujano. Hay que ser honestos, paciente lo manda al cirujano de confianza para que lo valore, o si no conoces ninguno, pues mira, se le explica al paciente, debe buscarte un cirujano que te dé confianza y que te realice un lifting, porque lo tuyo no es de medicina estética, es quirúrgico, ¿vale? Entonces, lo que hablamos, que hay pacientes que no quieren baja social, hay pacientes que por su trabajo no pueden someterse a un tratamiento de hilo porque directamente porque no te dejan, porque no pueden estar días en su casa, porque ya han tenido una mala experiencia previa con otro médico o contigo mismo y la pasó fatal con los hilos, entonces directamente dicen que no. Entonces, a pesar de tener a lo mejor una indicación para braiding lifting, el paciente no te deja ni ponerle ni un hilo. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Importante la zona de la papada. A ver, lo ideal es aligerar cualquier tratamiento que hagamos para subir la cara, sea con hialurónico, sea con hilo, sea con cualquier tratamiento que sea un lifting no quirúrgico, necesitamos adelgazar la cara, necesitamos quitarle peso a la cara, como en los globos que llevan los globos aerostáticos, estos que llevan unas bolsitas, pues hay que liberarse de todo ese peso para que todo pueda subir. Entonces, es importante ver el estado de la piel de esta zona. Si la podemos aligerar, mucho mejor. Y nos damos cuenta
porque si tú levantas, ¿vale? Y ves que a pesar de levantarle con los dedos, se queda esta zona prominente, entonces te está indicando claramente que antes de hacer el tratamiento con hilos habría que hacer un tratamiento previo de papada, que tenemos el Prostolana Iner B, que encima te deja la piel, mejora la calidad de la piel, lleva factores de crecimiento, péptidos, que lo que hacen es dejar la piel pegadita, no me dejan flacidez, que eso es muy importante, porque la gran mayoría de lipolíticos que conocemos, pues me dejan flacidez posterior a haber quitado la grasa, porque se me separan las capas y por acción de la gravedad sobre todo. Entonces, aquí es muy importante mejorar el estado de la piel, de la papada, ¿vale? Aquí tenemos el Prostolana B, como habíamos dicho, con, perdón, a ver si la voz no me falla, con tecnología de péptidos, que lo que va a hacer es ese efecto lipolítico de la zona. Recordar siempre que, me han quitado el boli de aquí, recordar siempre que en el caso del Iner B, aconsejamos siempre trazar una línea desde la aleta nasal, perdón, trazar una línea, es que no me veo bien, trazar una línea desde el ángulo de la boca, ¿vale? Desde la comisura hasta el trago. De ahí hacia abajo, aplicar el Iner B. ¿Por qué? Porque si no, entonces estamos quitando grasa de una zona que no conviene, porque entonces luego habría que rellenar. Entonces, lo suyo es adelgazar desde el ángulo de la boca hasta el trago, esta parte de aquí abajo. Y solamente donde lo necesita. Entonces, esta zona de aquí, que es la zona, la de las bolas, la de bichar, pues se puede hacer directamente con aguja, y si tiene depósitos de grasa aquí, para evitar pinchar la parótida, para no ver ninguna complicación, lo podéis hacer en forma de abanico con cánula, ¿vale? Y aquí abajo marcar la zona que os vais a tratar. Aquí tenéis un marcaje de Iner B, ¿vale? Y combinado con hilos. Al ser péptidos se pueden mezclar perfectamente con hilos en la misma sesión sin ningún tipo de peligro, es una maravilla. Y aquí veis un antes y un después de cómo se puede mejorar la zona para luego elevarla sin problema. La zona se puede abordar, se puede recolagenizar de dos maneras. Es decir, porque es muy importante que los puntos de sujeción de los hilos sean puntos de agarre, ¿vale? Porque si nosotros vamos a poner hilos en una cara que ya de por sí está flácida, la cara está flácida en toda la cara. Entonces, ¿cómo vamos a unir un punto flácido con otro punto más flácido todavía? Entonces, el hilo se cae y te dura menos de 3 meses. Entonces, es importante darle una sujeción a esa piel. Si tenemos aquí, en esta zona, una caída ya, aunque no tenga grasa, tiene caída de la piel, tiene mucha flacidez, podríamos hacer un mallaje de hilos como este, ¿vale? Incluido tratar el músculo miloideo, es decir, estos 3 perpendiculares que hay aquí lo que hacen es unir la piel con el miloideo, ¿vale? Pues lo que hacemos es recolagenizar. Otra manera de recolagenizar, que es menos cruenta que esta y es mucho más sencilla, es y igualmente efectiva, ¿vale? No puede ser hilos, esto es más que lo otro, es haciéndolo recolagenizar con Natural B, que lo veremos después en otra diapositiva. Entonces aquí tenéis otros hilos que nosotros también antiguamente utilizábamos mucho hilo. Todo esto también va por épocas. Luego, antiguamente las pacientes se dejaban más, eran un poquito más dóciles, nos hacían más caso. Ahora ya están escarmentadas de todo, no quieren pinchazos, no quieren lo que te digo, que le pongamos las manos, no quieren inflamación, no quieren nada. Y contra menos le cueste mejor. Entonces, Septum Lift versus H14 versus Braiding Lifting. ¿Cuándo hacemos Septum Lift? Caritas. El Septum Lift, en los que no lo conozcan la técnica, el doctor Pérez Díaz va a hacer un taller específico de esto en este congreso.
es reposicionar los septum y por consecuente elevar todas las estructuras, pero desde aquí, con ácido hialurónico. Vale, eso lo hacemos en caritas delgadas, en caritas que no pesen, porque tenemos que levantarlo todo desde aquí arriba, por tanto aquí no puede haber ningún peso. Son caritas más bien chupaditas, caritas de hialurónico, y evidentemente con atrofia. Si no tienen atrofia de la región temporal, nada. Y son pacientes que tú ves que todo el envejecimiento, toda la caída viene de aquí arriba, ¿vale? El H14, ¿cuándo lo hacemos? Pues cuando es un paciente que tiene exceso de piel, pero no hay tanta grasa, no necesitamos compactar esa grasa. Y el braiding lifting justo en pacientes con grasita, con compartimentos grasos pletóricos, que lo que queremos es compactar esa grasa y reposicionarla. Por ejemplo, mi amigo Jonathan Rees, pues Jonathan tiene, mirar la atrofia de los temporales que tiene, bestial. Eso hace que el hueso cigomático tenga se vea exagerado. Entonces, hay caída de toda esta piel, aumento del pliegue nasogeniano, mirar aquí cómo el ángulo mandibular, cómo el ligamento mandibular tiene esa hendidura hacia adentro y hace demasiado prominente el mentón. A ver, a su edad, esta foto no es reciente, esta foto lleva ya muchos años, a su edad se puede permitir cualquier cosa. Se puede permitir llevar los temporales así, se puede permitir tener esas facciones tan duras, se puede permitir hasta llevar el pelo blanco, porque a esa edad, con esa juventud, te puedes permitir cualquier cosa. Sin embargo, a determinadas edades, cuando ya uno está cercano a los 40, 38, 40, empieza la crisis de los 40 porque todo nos cae, ya ese envejecimiento microscópico que empieza a los 23 años se empieza a ser evidente de 36 a 40 y se nos cae la cara y fatal. Crisis de los 40, consulta con el médico estético. Entonces, este paciente sobre todo es de septum lift. Es más de hialurónicos que de hilos. Este personaje que todos conocen, pues lo mismo. Este personaje, pues exceso de piel, exceso de grasa. Este personaje podría ser tanto de H14 como de braiding lifting. Pero yo me inclinaría más por el braiding lifting porque ya hay migración de esa grasa, por tanto, es mejor compactar y reposicionar para que el tratamiento sea más efectivo. Aunque esto sí lo quiero hacer en medicina estética, pero realmente, si somos críticos y somos honestos, este paciente estaría indicado para un lifting quirúrgico, porque ya veis, el exceso de piel es tanto que este cuello, olvídate, este cuello no hay Dios que lo pueda poner en su sitio. Mirad qué exceso de piel tiene. Esto es de cirugía pura. Una de mis actrices favoritas, Judi Dench, pues Judi le podemos hacer lo que queramos, porque es una... Vamos a ver, yo esa cara me encanta tanto ella, y estas son de las caras que tú dices, está tan armónica que es una pena porque ella lleva con mucha dignidad su edad. Podemos hacerle hialurónico, mirar cómo tiene la atrofia muy marcada de los temporales, pero muy marcada, que coge parte de la región frontal. Vemos también cómo hay depresión, cómo está el jaw, cómo el ligamento mandibular, es decir, es una paciente que con hialurónico, con un medical brushing con hialurónico lo podemos hacer, o es un tratamiento que yo no le haría braiding lifting a ella porque no hay tanta grasa. Entonces yo le haría pues con una técnica tridimensional. Aquí podríamos hacer la técnica que va a explicar el doctor Pérez Díaz, que es el septum up, que es una mezcla de septum lift, que es la combinación de la técnica de septum lift con relleno de hialurónico aquí arriba en el temporal, pero luego la técnica tridimensional con hilos, pero quedándonos solamente, en vez de anclarlo como el H14 en los septum superiores, nos quedaríamos en
el cigomático. Tengo que darme prisa porque si no... Russell Cross, pues esto es braiding lifting, ahí lo podéis ver muy claro, ¿vale? Compartimentos grasos que compactar y levantar, ¿vale? Se debería de quedar así. Esa es la foto de cuando era mucho más joven. Para volver, a ver, no podemos volver a eso. Esto no se puede convertir en aquello. Pero, y los pacientes muchas veces me traen las fotos de hace 10 o 15 años. No. Lo que sí podemos es armonizar este rostro. No quitarle años. Sí, años en general, entre comillas, le quitamos. Pero lo que hay que hacer es armonizar. Si tú armonizas ese rostro, por muy gordito que esté, por muy canoso, lo que tú quieras, más pelo, menos pelo, pero cuando el rostro está armónico, y es lo que le veíamos a Judi Dench, que a pesar de que tiene sus arrugas, sus cosas son bellas, las arrugas son bellas, pero todo cuando está en armonía. Porque una en el entrecejo que te haga cara de malo, de criminal, eso no es una arruga armónica y eso no es estético ni es nada. Pero cuando unos compartimentos grasos están en su sitio, cuando todo está en su sitio y no llama la atención, eso está armónico y es un buen resultado, ¿vale? Entonces, esto evidentemente no lo vamos a lograr, pero vamos a devolverle, vamos a reposicionarlo todo e intentar devolver la forma de V que tenía cuando era más jovencito. Gloria Trevi, pues esto es de hialurónico. Mirar la atrofia de las temporales, mirar la atrofia en la región premasetérica, mirar cómo lo que es el hueso cigomático se le proyecta tanto por el tema de la atrofia que tenían en el resto de los compartimentos. Ana Gabriel, braiding lifting, sin lugar a duda. Norma Angélica, que hacía el personaje de Deli en La Casa de las Flores, pues braiding lifting, total, ¿vale? Mejoraría la papada, mejorarían los compartimentos grasos, reposicionaríamos todo y le devolveríamos su V cuando tenía cuando era más jovencita, incluso sus pómulos quedaría más reposicionado. ¿Vale? O sea, ¿cómo vamos a hacer esta técnica? Porque si no, no me queda tiempo. Importantísimo, siempre lo comentamos, cualquier tratamiento de hilos hay que hacer una recolagenización previa. Por lo que decíamos, si tú pones un hilo desde una zona flácida y lo cuelgas en otra zona flácida, se cae. Entonces hay que intentar recolagenizarlo para hacer como los cimientos de un edificio. Hacer una zona de agarre para que nada se caiga, ¿vale? Además, eso va a recolagenizar. Cuando tú recolagenizas no solamente la piel, el tejido celular subcutáneo, recolagenizas todo. Mejoras el colágeno en todo, ¿vale? En los ligamentos, en todo. Y en el primer bloque haríamos una recolagenización, ahora veremos con qué producto lo hacemos, y en el segundo bloque lo haríamos ya lo que es los hilos tensores como tal. De aquí, del bloque 1 al bloque 2, habría que esperar un mes. Entonces, seguimos. ¿Con qué recolagenizamos? Con Natural B. ¿Vale? Nosotros nos encanta el Natural B, además es un producto que no da problemas, es un producto a base de péptidos, un producto que lo podéis combinar sin ningún problema hasta en la misma sesión con hilos, es decir, lo podéis hacer como queráis. Aquí nosotros, por eso es importante saber dónde está el ligamento cigomático, dónde están los septum, porque nosotros entramos aquí a nivel del cigomático y recolagenizamos con Natural B toda esta zona para que el punto de anclaje nuestro esté fuerte, tenga buen colágeno donde agarrar los hilos arriba, porque toda la estructura va a estar agarrada de arriba. Y igualmente vamos a recolagenizar aquí, es decir, toda la parte del pliegue nasogeniano, toda la parte de la región cigomática, el ligamento cigomático, ¿vale? Cuando entremos desde estos dos puntos, siempre vamos a intentar tocar desde aquí atrás el aurículo mandibular, ¿vale? El cigomático, ¿vale? Y el ligamento masetérico. Y cuando estamos aquí adelante,
hacemos el ligamento mandibular, reforzamos el septum mandibular y hacemos todo lo que es esta zona, ampliando todo, es decir, mejorando todo el colágeno en toda esta área para que el agarre de los hilos sea un agarre efectivo. Como hemos dicho, vamos a hacerlo con Natural B. La recolagenización, recordar que es un conjunto de péptidos que, además de estimular el colágeno y la elastina, nos va a bloquear la acción de las metaloproteinasas, colagenasa, hialuronidasa. Quiere decir que todo lo que pongamos ahí después, ponemos hialurónicos, ponemos hilos, pues nos va a evitar que nuestras enzimas, nuestra colagenasa, se coma el colágeno de nuestros hilos, por tanto va a aumentar la duración de esos hilos, y la hialuronidasa, que es la otra metaloproteinasa enemiga de nuestra juventud, pues es la que nos elimina el hialurónico, es decir, esa hialuronidasa atenta contra nuestros rellenos, pues va a detenerla, va a frenar su actividad, por tanto hace que nuestros hialurónicos duren más tiempo, ¿vale? Y además va a mejorar la calidad de la piel, la pone más bonita. Entonces, vamos a describir rápidamente la técnica. El marcaje anatómico aquí es importantísimo para saber dónde nos movemos, ¿vale? Hemos pintado aquí el septum temporal superior, el septum temporal inferior, el ancho orbital, y este es el septum transverso. Hemos pintado por la caída del Smashdell, que es adecuada a su edad, tiene 30 y piquito de años, y los compartimentos grasos, los superficiales, que vamos a intentar compactar. ¿Vale? Este sería la vista lateral de los compartimentos y los ligamentos. ¿Vale? Aquí estarían los compartimentos grasos profundos, el cigomático, ¿vale? La caída del smash, ¿vale? Septum superior, septum inferior, el área temporal, ¿vale? Retenedor, órbito malar, el ligamento mandibular y estos que están en azules, los compartimentos profundos. ¿Vale? Vista lateral. Aquí tenéis los superficiales. Y ahora os enseño aquí estarían los superficiales, ¿vale? Que esta es otra vista. Aquí vamos a irnos directamente al espacio profundo, ¿vale? Aquí os veis la vista lateral para que lo veáis bien. Ahí tenéis la anatomía ahí mismo en el paciente. Este es el marcaje, ¿vale? Entonces, lo veis muy lioso ahora, pero ahora cuando pongamos el vídeo y la explicación, lo vais a entender mucho más fácil, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí debajo, vamos a hacer un entrecruzamiento de unos hilos que me van a levantar los cojinetes grasos de la papada y me lo van a anclar con el ligamento mandibular y con el septum mandibular, ¿vale? Aquí es importante, que no está puesto, dibujar la línea media. ¿Por qué? Porque cuando tú entras por este punto de entrada y pones el hilo, ya te va a desplazar ese punto de entrada para un lado. Y tú tienes que tener exactamente buena referencia para saber dónde está la línea media y no perder esa perspectiva para que no te quede un lado, no te quede ninguna simetría. ¿Vale? Vamos a empezar. Primer punto de entrada. Ponemos un hilo especulado. Aquí estaríamos trabajando con 19-100 o 18-100, dependiendo de si quiero tener más tensión o menos tensión, ¿vale? Ahí cogemos cojinetes grasos, llegamos hasta por debajo del septum mandibular, ¿vale? Ahí cogemos
el ligamento cigomático, pues cogemos todos los compartimentos grasos profundos, cogemos el SMASH y cogemos también el septum mandibular. ¿Vale? Pasamos a la otra. Ahora pasamos al otro, con el otro, a ver, aquí, con el otro hilo, ¿vale? Recordad que los hilos se ponen de atrás hacia adelante. Aquí ustedes me dirán, pero si estás atrás, no, es que este hilo va de aquí a aquí abajo. Y este se queda por delante del primero. El primero está aquí y el segundo está aquí, ¿vale? Por tanto, ¿ves cómo el primero está ahí y el otro está ahí? Pues como va delante, pues vamos a poner de atrás los que van más atrás primero y los que van más delante después para que no me haga ningún pliegue aquí arriba. ¿Vale? Entonces, vamos ahora con el otro hilo que llega más, vendría aquí, en el ligamento, aquí estaría compartimentos grasos, bueno, y primero, ligamento cigomático, compartimentos grasos profundos y el ligamento mandibular. ¿Vale? Reposicionamos, quitamos cualquier enganche que se nos tenga el hilo que me va a hacer algún pliegue y vamos a por el último, que sería aquí, para mejorar más la porción superior del pliegue nasogeniano, ¿vale? Que me entrecruzaría todos esos ligamentos, todos esos hilos. Sería mi cuarto hilo especulado. ¿Vale? Ese sería es como los que dieron el curso del H14 sería como la parte inferior del H14. Ya veis cómo reposiciona, cómo es reposicionado toda esa zona. Fíjate, hemos puesto nada más que 4 hilos. ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a la parte de la papada. Aquí se nos coló el audio. Pues vamos a entrar con unos hilos Fox, ¿vale? De 21 por 60, ¿vale? Y lo vamos a llevar hasta atrás, casi hasta el aurículo mandibular, ¿vale? La unión casi del septum mandibular con el aurículo. Y vamos a hacer uno aquí y uno aquí arriba, ¿vale? Ahí vemos y llegamos justo hasta la unión con el hilo que había puesto de arriba para abajo, ¿vale? Para que todo sea una estructura, como una venda que me tira hacia arriba, ¿vale? Luego pondremos aquí abajo, vamos a poner 2 hilos, incluso lo vamos a entrecruzar para que tenga más sujeción y para que me estire más la piel, ¿vale? Aquí vemos la diferencia de este lado sin hacer, pero está anestesiado, y este lado que está hecho. Y ahora vamos, toda esta estructura, ya hemos hecho los hilos Fox de abajo hacia arriba, de la papada hacia arriba, para unirlo con el septum y los hilos de arriba hacia abajo, ¿vale? Con el septum mandibular. Y ahora, toda la estructura que hemos hecho, vamos con hilo Fox de 21 por 60, vamos a subir y vamos a engancharlo hasta el septum temporal inferior y septum temporal superior, ¿vale? Toda esta estructura uniendo la estructura que habíamos enganchado al cigomático, vamos a recolocar el cigomático y a su vez vamos a unir el cigomático con los septum, dándole una estructura más fuerte y anclándolo todo aquí arriba, dando un plus de lifting a toda la zona, ¿vale? Yo aconsejo no hacer esto. Primero, cortar estos hilos para que la piel esté libre y podáis meter los hilos por ahí y no salir del plano, ¿vale? Porque estos hilos por el medio hacen que puedas chocar, que se pueda enganchar y pueda seguir el hilo hacia arriba, que eso a mí me pasó una vez y encima me pasó en México
en un taller que estaba dando, que por no cortarles el hilo para que ustedes lo vieran, me salió por ahí, ¿vale? Pero nada, cortar aquí y seguir para arriba. Entonces ahí veis, lo podéis hacer con 21, lo podéis hacer con 19 o con 18, dependiendo del tipo de cara y dependiendo del agarre que ustedes quieran hacer, ¿vale? Como veis, vamos a poner 3 hilitos, ¿vale? Aquí tenemos el ojo, aquí tenemos el cigomático. Vamos a ir desde el arco cigomático, donde está el ligamento cigomático, a unir, ¿ves? A unir los hilos con los septum, tanto el inferior como en el superior. Abrimos el otro. Así hacemos hasta 3. 3 hilos Fox hacia arriba. Y luego hacemos uno oblicuo, ¿vale? Para que haga un agarre mucho mayor. Siempre los hilos hay que entrecruzarlos. ¿Vale? Ahí está el segundo. Y ahora vendría el tercero, los 3 paralelos hacia arriba. Ahí. Como dije, estos hilos de aquí cortarlos para que no entorpezcan la subida de los otros hilos, ¿vale? Y ya por último, de aquí vamos a entrecruzarlo, ¿vale? Entonces hacemos desde el último punto de entrada hasta por donde sale el primero, es decir, oblicuo, ¿vale? ¿De acuerdo? Estos hilos no tienen salida, estos hilos que ven aquí afuera son los que llegan abajo, ¿vale? No equivocaros con eso. Entonces, después vamos a parar aquí un momentico para explicarlo, vamos a hacer unos hilos Fox también, del mismo grosor, y vamos a hacer reborde mandibular para definir más el reborde mandibular y a la misma vez darle más fuerza, darle más colágeno a ese septum mandibular, y además unimos el septum y la piel está con el ligamento aurículo-mandibular que está aquí atrás. Por tanto, damos un estiramiento hacia atrás para que la cara quede más estiradita en el sentido antero-posterior. ¿Vale? Vamos a hacer uno aquí, vamos a hacer... Uy, espérate que se me fue aquí. Vamos a hacer el horizontal. No, se me ha ido. Bueno, ahora lo explico. Aquí hacemos uno totalmente en el recorrido del ligamento del septum mandibular. Vamos a hacer uno oblicuo y vamos a que toca el cigomático, el ligamento cigomático, y se engancha en el cigomático. Y por último haríamos uno con el llamado septum transverso, que está aquí, que coge parte del macetérico, y entonces reforzamos todos estos ligamentos y reforzamos más la estructura de la unión entre el septum mandibular con el ligamento cigomático. ¿Entendéis ahora la importancia de tener todos los septum y todos los ligamentos en la cabeza para que lo cojáis como puntos de referencia? Mira, al final salió el vídeo y me queda poquito tiempo. A ver, voy a unos minutos más, perdonad, me queda nada, ya estoy terminando. Me faltan nada más que los resultados, pero aquí para que vean cómo se ponen estos hilitos, ¿vale? Son hilos Fox, pueden ser 21, 60 o pueden ser 19 o 18. Yo esta zona no la haría con 18, como máximo 21, ¿vale? Iríamos aquí, ¿vale? Justamente por donde están el sitio de entrada de los que habíamos hecho hacia arriba, y ya por último iría hacia aquí, haciendo todo el recorrido, este último, del septum transverso, ¿vale? Entonces mejoras el yaw, mejoras la definición del ángulo mandibular, das más sujeción, compartimentas esta zona de la grasa premassetérica, es decir, estamos reforzando el ligamento mandibular
con ligamentos cigomáticos. Mira aquí cómo se compacta esta grasa, ¿ves? Hay que hacer ese pliegue para que me coja esa grasa y llegando casi al SUF. Ahí estamos ya en el SUF, ¿vale? Fíjate cómo interrelacionamos. Contra más estructuras tú involucres, el resultado es más armónico y el resultado es más duradero. Y recordar que además que no solamente crea colágeno el hilo, sino también genera factores de crecimiento a ese nivel y vas a mejorar la grasa y un remodelado de la grasa y un remodelado de los ligamentos, un remodelado de la piel, de la fascia, de cualquier estructura que involucres en los hilos. Por eso es el concepto que queremos llevarle de complementar, de involucrar más estructuras para que el resultado sea más efectivo. ¿Vale? Y ya por último os dejo el resultado de la técnica, el antes y después. Ahora lo veremos más en otra foto. Como veis, cómo se ha recolocado, ¿vale? Cómo se ha recolocado el pómulo, cómo se ha borrado el pliegue nasogeniano, cómo se ha mejorado la papada, cómo ha mejorado todo lo que es la grasa del tercio medio. También es un paciente joven, pero esto imagínate, si en un paciente joven vemos estos resultados tan espectaculares, en un paciente más mayor, evidentemente, los resultados van a ser mejores siempre y cuando se haga con la técnica adecuada. ¿Vale? Ahí tenéis antes y después. De todas formas, para la realización de esta conferencia, nosotros normalmente tenemos un community manager que nos lleva a las redes y es el que nos hace todos los arreglos de las fotos de unión para que se vean bien y tal. Entonces, en redes sociales, ya que hemos publicado la técnica, pues vamos a ponerlo bien bonito antes y después para que ustedes lo vean mucho mejor. Así que al final, quedaros con mi Instagram para que podáis ver todos los antes y después que vamos a sacar de esta técnica, porque recordar que una técnica tiene su fase de investigación, su fase de desarrollo y luego su fase de hacer antes y después. Hay muchos antes y después que están a punto de venir a revisión para la foto de después. Iremos sacando poco a poco, como siempre hacemos en las redes sociales, ¿vale? Todo esto que el paciente nos autorice y nos deje, que hay mucho que no nos deja. Vale. Pues nada, aquí tenéis el antes, el chico, y aquí tenéis el después, ¿vale? Cómo ha rejuvenecido, cómo ha vuelto con la V. A ver, yo a este paciente le hubiera quitado un poquito de grasita para que el resultado sea mucho mejor. Lo que pasa que para tener las fotos para este congreso no teníamos tiempo y por eso tuvimos que hacer directamente el procedimiento, ¿vale? Pero no olvidaros de quitar esta grasa con el Prostolane, que va muy bien, ¿vale? El antes y el después. El antes, mirar la papada, mirar cómo toda esta grasa está hacia adelante y hacia abajo, ¿vale? Pliegue nasogeniano, línea de marioneta, ¿vale? Todo esto, la caída de la papada, aquí no hay definición entre el ángulo mandibular, nada, absolutamente nada. Y cómo ha mejorado. A ver, aquí está inflamado. Esto es un post prácticamente inmediato, ¿vale? Entonces, aquí lleva anestésico, un montón. Está todavía el paciente. Entonces, esto es ahí, prácticamente se peinó y prácticamente lo sacamos, ¿vale? Pero cómo se reposicionó, cómo hay una reposición de toda la grasa, ¿vale? Pues nada, no me queda más tiempo. Ya lleva 1 hora y pico y me ganan las orejas. Así que muchas gracias como siempre, la verdad es que nosotros estamos encantados con ir a México siempre a dar docencia allí a ustedes, porque sois un pueblo tan cariñoso. Nosotros somos latinos, somos cubanos, entonces tenemos mucho feeling con ustedes, la manera de ser, la comida, la fiesta, todo, nos encanta todo, pero además lo que más nos encanta es el interés
y el amor que le ponéis a la medicina estética, y eso para nosotros que nos encanta la docencia, pues es la llave y la cerradura, ¿no? Ustedes, como decimos en Cuba, se une el hambre con las ganas de comer, ¿no? Ustedes tienen tanta avidez por formación, por aprender cosas nuevas, y nosotros que nos encanta enseñar, pues evidentemente para nosotros es un subidón tremendo porque nos hacéis sentir de verdad muy bien, y cuando vamos allí, tanto los organizadores del Congreso como ITFarma México nos tienen, vamos, tremendo, no tenemos queja ninguna y nos sentimos súper bien. Pues nada, espero que en junio, si Dios quiere, estemos allí con vosotros. Vamos a hacer muchas cosas chulas, vamos a hacer varios talleres, vamos a hacer masterclass, vamos a tener talleres en varias ciudades, así que os voy a dejar las redes sociales. Aquí tenéis mi Instagram, tenéis también el Instagram del doctor Pérez Díaz, tenéis los teléfonos de las clínicas, en fin, nos tenéis a vuestra disposición, y espero que podamos vernos, si Dios quiere, en junio, que no pase nada, y que podamos vernos allí en México. Pondremos con tiempo las ciudades donde vamos a organizar los eventos para poder tener un feedback más, poder hacer casos prácticos allí, poder que ustedes también hacer talleres más pequeños para que ustedes pinchen. Vamos a hacerlo tanto a nivel básico para que los estudiantes que empiezan ahora en el mundo de la estética puedan empezar, pero con unas bases sólidas, aprendiendo lo básico, pero lo básico bien aprendido, y sobre todo que sepan los puntos de referencia a la hora de estudiar esto que es tan complejo, y vamos a darle una base sólida para que luego puedan venir a cursos más avanzados y tanto de hialurónicos como de hilos, y puedan aprender bien, ¿vale? Nosotros estamos encantados de ir y encantados con ustedes, y nada, muchos besos. Gracias a los organizadores del 24 Congreso Internacional de Medicina Estética, Cirugía Estética y Obesidad. Gracias a ITFarma. Y más, gracias a ustedes. Cuidarse mucho y estamos en contacto por las redes. Chao.